arteterapia para mí es como una puerta donde poderme hablar con el paciente. Es un medio de comunicación que a veces donde no llegan las palabras, llegan a través de la imagen, a través del movimiento, a través de la expresión de un gesto, ¿no? Entonces es una manera de entrar en contacto con el paciente, a veces como una puerta para yo entrar en su mundo y a veces para que él se pueda acercar al mío también, ¿no? Hay veces que a lo mejor a un paciente le preguntas, bueno, ¿y qué estás sintiendo? Y muchas veces no encuentran palabras para explicar qué están sintiendo. Bueno, pues nada, dibuja. Ah, es que no sé dibujar. Genial, que no sepas dibujar. Tú haz, ¿no? Entonces, a través del dibujo, solo con la forma, solo meterse ahí, ponle un título. Entonces, él mismo se da cuenta de lo que está pasando solo con el hecho de estar dibujando, ¿no? Entonces, ahí donde no llega la palabra, llega la imagen, llega el movimiento, llega el color. Si hacemos lo que ya está estudiado y se nos ha dicho que hay que hacer, el éxito casi es inevitable, ¿no? Y si hablamos de la economía, exactamente lo mismo. El éxito económico, si seguimos ciertas pautas, hábitos y creencias y comportamientos y mentalidades, el éxito económico es inevitable. Un empleo está bien, pero no es lo mejor, porque un empleo tiene dos limitaciones. La primera, que nunca será tuyo. Es de alquiler, te lo prestan, te lo pueden quitar. Y la segunda es que es un techo. Por mucho que cobres, un sueldo siempre es un techo. Y además nunca tendrás la libertad de tener tu agenda, tu horario. Pues yo animo a las personas que en estos momentos no estén encontrando un trabajo, que piensen si aquel trabajo que hacían sigue existiendo, porque podría ser que ya no exista más ese trabajo, al menos aquí en Europa, quizás sí en China. Y si no encuentra ese trabajo, que se plantee la opción de crearlo, de inventarlo, de emprenderlo. Una de las características que debe tener todo espía es de ser lo más invisible posible, incluso invisible para los textos, y cuanto menos aparecen en las crónicas históricas, pues mucho mejor es el espía. Evidentemente, cuando hablamos de espías estamos hablando de gentes que trabajan en la clandestinidad, que no aparecen prácticamente en los libros de historia, que hay muy pocas referencias a ellos en ningún lugar, y desde luego cuando hablamos de la antigüedad, pues todavía menos. Entonces hay que tener en cuenta eso, que es muy difícil encontrar una referencia o algún sitio escrito en el que se hable del espionaje. Se dice que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, probablemente también lo es el espionaje, también lo es la milicia, de lo más antiguo, y desde aquella época el espía va íntimamente ligado al ejército. Y un día más sacamos las cámaras a la calle para preguntarles a todos ustedes, ahora que se avecina esa Semana Santa tan bien merecida, sobre todo para los santos, porque es una forma de recordarlos muy de cerca y de vivir también nosotros nuestra espiritualidad. Bien, pues les hemos preguntado a todos ustedes si creen en los ángeles, de aquellos seres alados que a veces se manifiestan. Y esto es lo que ustedes nos han dicho. ¿Sabes qué es un ángel? Una personita que es buena y que está por el cielo, ¿no? Y tiene alas. Es algo místico, algo que en teoría es bueno y algo que se supone que te acompaña. Y todo el mundo tenemos uno, eso sí que es verdad. ¿A quién le pedirías antes, a un ángel o a un santo? A un santo. Porque, no sé, los santos parece que nos escuchen más que los ángeles. ¿A un ángel o a un santo? Bueno, depende de lo que quisiera pedir, ¿no? Es el de San Antonio, ¿no? Que es el de los animales, o pues si quiere que proteja a mi perro, pues a San Antonio. Y si es a mi hijo, que es un niño, pues supongo que a un ángel. ¿Y te parece normal que quien no es religioso crea en ángeles? Sí. Yo no creo que el ángel sea esa cosa que baja del cielo con alas. Yo los ángeles los entiendo como personas que están hechas para ocuparse de los demás y que es su vocación, ¿sabes? La otra gente, y para mí eso ya es un ángel, no hace falta que tenga alas. Gran Pendej, Bigfoot, Saquatchaman o Yeti son algunos de los nombres que recibe un ser anómalo y de aspecto humanoide que ha sido visto en distintos lugares del mundo. ¿Es el Yeti fruto de una anomalía evolutiva? ¿Tal vez de una mutación genética? ¿Es otra especie de ser humano? Para conocer la respuesta a estas y otras preguntas, contamos con la presencia del biólogo y escritor Fernando Jiménez López del Oso, autor de la novela Yeti.
Bueno, pues damos la bienvenida a Fernando Jiménez López del Oso, que se encuentra con nosotros para hablar también de su último trabajo, El Yeti, una novela interesante. Yo diría que se va a convertir casi en un thriller, le digo en thriller, si no es la idea que él tiene pensado de hacer más libros que hablen del Yeti, seguramente a lo mejor sería una posible idea, porque como salen Yetis por doquier y por todo el mundo, vamos a ver qué es lo que nos dice él al respecto de su trabajo, de su último libro publicado, El Yeti, así como ¿existe o no existe el Yeti? ¿Es una figura de ficción o verdaderamente, tanto en el Himalaya en otras latitudes del mundo, el Yeti se ha llegado a ver? Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué o quién es el Yeti? Bueno, muy buena pregunta, ¿no? Casi se puede empezar por lo que decías, ¿es real o no es real? Bueno, al menos la gente que lo ha visto así lo opina. Y hay evidencias físicas de su existencia, huellas borrosas, muestras de pelo, incluso algunos rastros, por ejemplo, como excrementos, que son de los que suelen dejar los animales, pero todos muy difusos como para que algo de semejante calibre sea aceptado por la comunidad científica en sí mismo, ¿no? El momento está ahí, en el límite entre la ficción y la realidad. Está bien. Yo no sé si te adelantaba una idea que tengas en el pensamiento de hacer una trilogía que hable de esos diferentes yetis, porque es una raza, el yeti en sí. Se le llama yeti por algún motivo en concreto. ¿Qué significa yeti? Y luego, son muchas preguntas juntas, te dejo que luego me las cuentes, ¿no? Si es una raza, son diferentes, son de más pelaje en una latitud, menos pelaje, más morenos, más blancos, de dimensiones altas, corpulentos, etcétera. Bien, una pregunta sencilla y rápida. Sí. La cuestión es que, como bien dices, no hay un yeti al parecer, sino muchos yeti, ¿no? Uno de los temas que más me atrajo cuando empecé a investigarlo fue precisamente ese, porque todos tenemos en mente la idea del yeti del Himalaya, ese homínido corpulento de más de 2 metros que ha sido avistado por multitud de expedicionarios y por las poblaciones autóctonas de esa zona. Pero, sin embargo, como digo, empiezas a mirar la casuística, empiezas a ver crónicas de avistamientos, que hay libros que los recogen con mucho detalle, y te das cuenta que están prácticamente por todo el mundo y además con una tipología muy distinta, ¿no? Hay varias clases, hay algunos que son de ese formato grande y corpulento como el Bigfoot o el Sasquatch o el propio Yeti. Hay otros que tienen una apariencia mucho más humana, como si fueran poblaciones antiguas de neandertales o de Homo erectus, ¿no? Es decir, de una constitución parecida a la nuestra, quizá un poquito más corpulentos, con rasgos faciales muy marcados, con ese toro supraorbital, que son estos huesos de aquí, muy marcados, la frente plana, brazos ligeramente largos. Pues, por ejemplo, esos los encontró Fawcett, el famoso explorador, en la zona del Mato Grosso, y se han encontrado en otras partes del mundo. Hay otros que son más pequeñitos, como por ejemplo el famoso Orang Pendek en Sumatra, que es donde está ambientada esta novela, que según todas las referencias que hay, todos los avistamientos, pues mide poco más de 1 metro y tiene una apariencia casi frágil o parecida a lo que podría tener un jovencito, un muchacho de nuestra especie, y que es muy fácil, muy rápido vincularlo con la existencia del Homo floresiensis, ¿no? Recién descubierto en Java, que está al lado de Sumatra y que son unos fósiles de 1,5 metros, 1,10 metros, que vivieron hace 12.000 años, que es nada. Cuando diga más que vivieron hace 12.000 años, no significa que se extinguieran en esa época, sino que hemos encontrado restos de 12.000 años, lo cual no quiere decir que no haya restos más recientes que no hemos encontrado, o incluso poblaciones todavía vivas que permanezcan en lo oculto de esos bosques. Que esa es una de... vinculamos o relacionamos con otra de las preguntas que hacías, ¿no? Si son una o más razas. Bueno, una de las explicaciones más plausibles, aunque es cierto que hay otras que ya empiezan a bordear mucho más los límites de lo paranormal, apuntan a que pudieran ser supervivientes de algunas antiguas humanidades que han vivido con nosotros. Y esto no debería extrañarnos, porque, como digo, el Homo floresiensis engrosaba el número de humanidades conocidas. Teníamos hasta ahora dentro de nuestro género, y en tiempos más o menos cercanos a nosotros, a los neandertales y al Homo erectus. Hay que sumarle el Homo floresiensis y una quinta especie nueva que acaban de encontrar en la cordillera Altai, en Siberia, que es una especie distinta de homínido que ha estado vinculada al parecer con el Homo neandertal, y que resulta que es una quinta especie. Es decir, ha habido hace 40 o 50.000 años 5 especies de humanos distintas conviviendo a la vez, y encima sabemos, ya te lo comentaré luego con más calma si quieres, que ha habido cruzamientos entre ellas. Y te avanzo pues que un cierto porcentaje de nuestros genes es neandertal.
eso está comprobado ya, excepto en los negros de África, que son la raza humana pura. Todos los demás estamos hibridados y tenemos un 4% de genes neandertales. Es decir, que todo ese pozo de realidad, todos esos datos que están contrastados, bien podrían ser el origen de las leyendas o de algo más real que hubiera detrás de todos estos avistamientos de los diferentes tipos de Yeti. Fernando, Yeti creo que significa pies planos o Bigfoot, pies planos, ¿verdad? De alguna manera todos quieren decir algo. Es, hombre con pies grandes. En el caso del que mide 1,5 m, pocos pies grandes va a tener, ¿no? En este caso. Como sí, ahí las pisadas son descritas como las de un niño y de hecho hay veces que se ha visto a los Orang Pendek hembras llevando a crías suyas de la mano, caminando por la ribera de un río, y las pisadas de los niños eran casi como las de un bebecito, o sea, muy, muy pequeñas. Es muy interesante esto que comentas, el tema de la huella, porque es lo que lo resume todo. Es decir, una de las teorías, una de las dudas que hay con estos avistamientos es si nos estamos enfrentando, si estamos teniendo cerca o delante de nosotros a una especie de mono, a una especie de gran simio. Sin embargo, el que tenga el dedo pulgar alineado con los otros 4 dedos, es decir, como nosotros, es decir, todos los dedos del pie delante, y que tenga incluso un pequeño arco en la parte de la planta del pie, habla de que tiene una locomoción bípeda, habla de que es del género Homo, es decir, es de nuestro propio género, no es un mono que anda erguido, como por ejemplo un gorila que hemos visto hace poco en un zoo de Londres, que ha aprendido a caminar a 2 pies, a dos patas, mejor dicho, para otear que hay detrás de la valla donde están sus cuidadores y ser el primero en ver la comida, ¿no? Y de hecho es ahora una de las grandes estrellas porque deambula, se ha acostumbrado a caminar a 2 plantas, o sea, a 2 pies, y realmente parece un hombre corpulento, ¿no? La imagen es tremenda, pero estos, insisto, con esa configuración de pie, le situaría dentro de nuestro propio género. Fernando, ¿y qué piensa un biólogo al tratar un tema tan arriesgado? Porque estamos hablando de cosas que todavía no podemos demostrar a ciencia cierta, a pesar de que hay diferentes testimonios que aseguran haberlo visto, ¿no? Pero claro, no hay fotografías, no hay una relación más directa. Desde tu tesitura como universitario y como biólogo, que es arriesgado, ¿no?, meterte en este... Bueno, es una de las ventajas de trabajar con el género de la novela, ¿no? Te permite todo tipo de licencias y te permite ir al meollo de la cuestión sin tener que perderse en batallas de tratar de demostrar una existencia, cosa que desde el punto de partida está perdido. Es decir, había una frase de Carl Sagan que era algo así como grandes descubrimientos necesitan de pruebas igual de grandes, ¿no? La frase era más o menos así. Y eso quiere decir que si queremos defender realmente en el ámbito científico la existencia de algo tan alucinante, ¿no?, como la permanencia viva de homínidos de nuestra propia especie o vinculados a nuestra especie, pues deberíamos poco más que traerlo aquí al plató, sentarlo ahí y hacer una entrevista, ¿no? Porque si no tienes algo tan sólido como eso, no te lo van a aceptar. Entonces, ante algo de semejante calibre, pues como bien decías, fotografías borrosas, una huella difusa, un molde que no acaba de una pisada, que no acaba de ser concluyente, pelos que no coinciden con nada de lo que se conoce hasta ahora mismo, pero que tampoco, por la misma razón, puede decir que pertenezcan a un Yeti. No obstante, hace nada, en un documental que se estaba grabando en Brasil, se descubrió que había todavía una tribu que vivía al margen, ¿verdad?, de todos los parámetros que conocemos. ¿Cómo puede ser que en este siglo XXI todavía haya gente viviendo por este mundo que pensamos que lo reconocemos y que lo conocemos absolutamente todo, y sin embargo hay latitudes, hay parajes, hay lugares todavía tan entrañables que viven como hace 40.000 años atrás o 60.000 años atrás, ¿no? ¿Dónde viviría este Yeti? ¿Viviría en cavernas? No, porque es peludo y es oscuro. Debería de vivir fuera con los rayos del sol. ¿Dónde lo ubicamos a cada uno de ellos? Bueno, lo que sí que tienen en común es algo muy interesante a lo que tú apuntabas, y es que el público en general, digamos que estamos muy mal acostumbrados y por ver el Google Earth, ¿no?, todos los mapas ahí en tu pantalla del ordenador, uno piensa que realmente está todo explorado, y no es así. Una cosa es hacer una fotografía desde un satélite y otra cosa es haber estado debajo de esa capa impenetrable de árboles que aparecen en tu pantalla. Entonces es verdad que hay muchísimas áreas naturales que están, bueno, iba a decir prácticamente sin explorar, pero no, están sin explorar directamente. Ni siquiera las poblaciones autóctonas que están viviendo allí conocen en detalle lo que hay en esos lugares.
porque digamos que la población, la densidad de población es muy baja. Esa es una de las características común de los lugares donde se están produciendo los avistamientos de estos homínidos. Los hemos visto en los grandes bosques de Estados Unidos y de Canadá, por ejemplo. Los hemos visto en lo profundo de las selvas del Mato Grosso en Brasil. Los hemos visto en las selvas absolutamente impenetrables de China o de Sumatra, como en este caso, en las montañas del Himalaya, en las estepas rusas. Que son lugares que la característica común que tienen es eso, que la densidad de población es muy baja. Y esto es así, yo creo que porque uno de los elementos que ha ido expulsando o que fue acabando con las humanidades con las que convivimos fue nuestra presión ecológica con ellos. Es decir, por alguna razón, eso lo desarrollo con cierta crítica en la novela, hemos terminado por ir arrinconando a todos aquellos con los que nos cruzábamos hasta expulsarlos al mar, ¿no?, de una patada. Entonces, ¿dónde podrían vivir? Pues probablemente en esos lugares en los que aún nosotros no tenemos una presencia muy alta. Y luego en cada uno de esos lugares ya se adaptarían como correspondiera. Es decir, no es lo mismo, obviamente, vivir, por mucho pelo que tengas, en las selvas de Sumatra que en la estepa rusa donde hace un frío tremendo. Claro. Bueno, pues nada, vamos a descubrir un poquito más esa figura, entrañable figura de hace ya siglos, años de literatura que, desde luego, buenos autores, como es el caso de nuestro invitado Fernando Jiménez López del Oso, nos viene a publicar bajo el título de El Yeti, que lo publicas ¿con qué editorial? Con Minotauro. Con Minotauro. Sí. Bueno, pues Fernando, mil gracias por tu último trabajo. Ya sabes que se te aprecia, se te quiere en este programa. No solamente nos encanta tu forma de escribir, sino además tu forma de ser. Vale la pena conocer gente que con tanta valía. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Ha sido un placer, Pedro. Igualmente, muy buenas noches. Gracias, buenas Fernando. Noches. Ya saben que cada semana les ofrecemos el título de este subprograma, Tierra de Sueños, bajo un correo electrónico para que ustedes nos hagan llegar sus preguntas, sugerencias y opiniones. La pregunta que nos han hecho llegar es si la burbuja inmobiliaria, de alguna manera, ya ha terminado. Esto es lo que ustedes nos han preguntado y esta es su respuesta. La crisis internacional, la especulación y la conocida como burbuja inmobiliaria han llevado a desquebrajar el actual sistema financiero español. Pero, ¿qué futuro se prevé para el mercado inmobiliario de nuestro país? ¿Estamos en un buen momento para comprar un piso? En este momento, y en resumen, es uno de los peores momentos para comprarse un piso. Los peores momentos fueron el año 2005 y 2006. Porque los precios de los pisos van a continuar bajando y van a continuar bajando como consecuencia de dinámicas de población de nuestro país, de tipos de interés, la situación real del sistema financiero, así como por la oferta y la demanda de pisos existente. Los pisos continuarán bajando como mínimo hasta el año 2014. Yo no me compraría un piso hasta el año 2015-2016. En definitiva, mal momento, no el peor. Lo mejor ahora es alquilar, porque lo que vas a conseguir es que te puedes pasar de un piso A a uno B, porque los precios de los alquileres van a continuar bajando y además estás totalmente aislado, protegido contra lo que son las subidas de tipos de interés, que hará que en los próximos años aquellas personas que se acaban de comprar o estén comprándose un piso sean carne de cañón de embargo judicial. En definitiva, comprar ahora, muy mala idea. Para vender es un buen momento, no es el mejor fue el año 2005 y 2006 y es un buen momento porque los precios de los pisos van a continuar bajando. El que piensa que los pisos se van a recuperar en algún momento a los precios del año 2005 y 2006 no entiende las dinámicas de mercado que dan lugar a la formación de los precios. Es un buen momento para alquilar, los precios de los alquileres han bajado desde principios del año 2007 a alrededor del 35% y van a continuar bajando porque hay mucho piso todavía por construir que va a acabar construyéndose y que va a salir al mercado del alquiler. Asimismo tienes muchos pisos de segunda mano que están a la venta que como no se venden al precio deseado van a acabar en el mercado de alquiler. Un muy buen momento para alquilar y sobre todo para renegociar un alquiler ya existente porque tanto precios de compra de pisos como precios de alquileres van a continuar bajando. En total, en España, tenemos o vamos a tener dentro de muy poco alrededor de 5.700.000 pisos, ya sean vacíos, a la venta, por construir, y la demanda real para los próximos años es de 200.000 unidades. Va a llevar entre 7 a 9 años absorber los pisos de primera mano y de segunda mano que están a la venta y van a llevar otros 7 a 9 años a absorber todos los pisos que están siendo construidos. Es decir, nuestro país va a pasarse los próximos 15 a 20 años solamente absorbiendo los pisos.
pisos. Y es una de las razones que nos lleva a indicar que sea uno de los peores momentos para comprar. Tenía una razón de ser siempre y cuando los tipos de interés fueran, lo que tú pagaras por tipo de interés fuera más barato que el alquiler. Que como los propietarios no estaban bien protegidos, sacaban pocos pisos al alquiler y como consecuencia tenías los alquileres muy altos. Si además a eso sumabas el hecho de que los precios de los pisos subían por el crecimiento del país, la pirámide de población, etc., sí que tuvo una razón de ser durante mucho tiempo. Ya no la tiene y no la va a tener en muchos otros años. Lo que está sucediendo ahora en España, bajados de precios de pisos y de precios de alquileres, es un proceso histórico que se está viviendo en Japón desde principios de los años 90 y también en Alemania. Y lo que va a suceder aquí, igual que en Irlanda y igual que en Alemania, va a ser que van a tener que comenzar a derrumbar edificios. Eso está por llegar. En definitiva, uno de los peores momentos para comprar. El ganador es el que quiere saber lo que está sucediendo y tiene la inteligencia para superar todos los complejos de nunca bajan, alquileres, tiran el dinero. Ese es el ganador, el que quiere informarse.